En este video te voy a explicar cómo hacer el cálculo de una pensión de acuerdo a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1973. Antes me parece muy importante que conozcas cuáles son los requisitos que son indispensables para ser candidato a un tipo de pensión de este tipo. El primero de ellos es haber cotizado por primera vez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del 1 de julio de 1997. Otro de los requisitos es tener un mínimo de 500 semanas reconocidas por el IMSS, tener una edad mínima de 60 años cumplidos y estar dentro de la conservación de derechos. Te voy a explicar más a detalle algo referente a estos últimos dos requisitos. Con respecto a la edad, dependiendo la edad a la que tú te desees pensionar, va a ser el porcentaje que vas a recibir. Por ejemplo, si tú tienes 60 años, te corresponde un 75% de tu pensión. Si tienes 61, te corresponde el 80%. Y este porcentaje se va a ir incrementando en múltiplos de 5 hasta llegar al 100%. Pero para aspirar a este 100%, debes de tener 65 años o más. Entonces, es algo que debes de considerar de acuerdo a cómo te sientes, por ejemplo, de tu salud física. ¿A qué nos referimos con estar dentro de la conservación de derechos? Esto va a depender del 25% del tiempo de semanas que tengas cotizadas y se tomará en cuenta después de la fecha de la baja de tu empleo. Aquí te voy a mostrar algunos ejemplos. Suponiendo que tú tuvieras 600 semanas, ese 25% corresponde a 125 semanas. Si tú te dieras de baja el 12 de octubre del 2020, tienes hasta el 12 de febrero del 2023 para hacer la solicitud de tu pensión. En este caso, no puedes exceder esta fecha del 12 de febrero del 2023 para este ejemplo en particular, ya que si tú haces la solicitud después de esta fecha, pues estarías fuera de la conservación de derechos. Suponiendo que tuvieras 700 semanas, ese 25% corresponde a 175 semanas. Suponiendo que te das de baja el 12 de abril del 2010, tú tienes hasta el 12 de agosto del 2013. Por último, si suponiendo que tuvieras 829 semanas, tú tienes como semanas de vigencia 207. Suponiendo que te dieras de baja el 12 de noviembre del 2018, tendrías hasta el 12 de octubre del 2022 para hacer el trámite. Si en dado caso tú ya estás pasado de la conservación de derechos, tendrías que reactivarte nuevamente por un año completo para volver a estar dentro de la conservación de derechos. Esto implicaría que tú solicitaras un trabajo en alguna empresa en la cual te dieran de alta en el IMSS para estar cotizando nuevamente. Ahora sí, vamos a pasar a los procedimientos. Aquí yo tengo una constancia de semanas cotizadas de un cliente que hace unos días vino a una asesoría. Esta es la constancia que tú vas a poder descargar del portal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Solamente necesitas, como te dije, acceder al portal, necesitas tu número de seguro social, tu CURP, una cuenta de correo electrónico, ya que ahí va a ser enviado este informe. Una vez que tú entras, vas a recibir un archivo similar a este, en donde vas a encontrar la información como las semanas que tú tienes cotizadas en total, algunos trabajos o los últimos trabajos donde tú te desempeñaste, con las fechas y te lo voy a mostrar en más detalle, las fechas de las altas. Aquí está, en este caso, esta persona, su último trabajo fue en el estado de Nuevo León. Se dio de alta o inició a trabajar en esta empresa el 10 de febrero del 2010 y dejó de trabajar en esta empresa hasta el 26 de julio del 2010. En este trabajo, él tenía como sueldo base 74 pesos con 66 centavos. Y así sucesivamente, pues van a estar los diferentes trabajos de esta persona. Él aquí tiene en total 1287 semanas. A pesar de que él en sí
había cotizado con 1.346 semanas, él tiene aquí unas semanas que se les descontaron. Esto fue a causa de un retiro que hizo él de la Afore. Él mencionaba que había retirado la cantidad de 5,000 pesos, y por esos 5,000 pesos a él le habían descontado esas 59 semanas. Es muy importante que si no tienes una urgencia muy grande por retirar dinero de tu Afore, no lo hagas, ya que como ahorita estás viendo, por una cantidad muy pequeña de dinero, pues le quitaron prácticamente más de un año de semanas de trabajo. Entonces, sí es algo que va a repercutir muy, muy fuertemente al momento de hacer el trámite o el cálculo de su pensión. Entonces, vamos a ver primeramente si esta persona está dentro de la conservación de derechos. Como ahorita te mencioné, el último trabajo de esta persona fue el 26 de julio del 2010, cotizando ante el IMSS. Como esta persona tiene 1.287 semanas, su fecha de vigencia de derechos es el 26 de septiembre del 2016. Esta persona en este caso está fuera de la conservación de derechos, ya que actualmente, siendo el 2020, pues él ya no puede hacer el trámite de su pensión, a pesar de que tenga más de 500 semanas, a pesar de que ya tenga los 60 años, él está fuera de la conservación. Entonces él tendría, como te había mencionado, que reactivarse por un año completo, trabajando en alguna empresa que lo pusiera a cotizar en el IMSS para que él esté nuevamente dentro de la conservación. Ok, ahora que a pesar de esto, vamos a hacer una simulación de qué pensión le tocaría. Como te dije, esta persona tiene 1.287 semanas. Para esto, necesitamos saber cuál es el salario mínimo diario de las últimas 250 semanas. Yo aquí ya había calculado y registrado algunos de sus últimos trabajos y los salarios que tenía. Aquí solamente faltaría agregar, simulando que él se va a reactivar, como te dije, por un año. Sería el equivalente a 52 semanas. Vamos a suponer que él se reactiva con un salario de 200 pesos y vamos a ver cuál es el salario diario, en este caso para esta persona. Su salario diario promedio sería de 118 pesos punto 74 de las últimas 250 semanas. Ok, ya lo tenemos aquí. El salario promedio de las últimas 250 semanas, como te dije, es 118,74. Aquí ya solamente faltaría agregarle, como esta persona se va a reactivar, sería cuestión de agregarle las 52 semanas que van a ser producto de su reactivación. Entonces esta persona llegaría a 1.339 semanas. Otro de los factores que se toma en cuenta para el cálculo de tu pensión es si tienes una esposa o cónyuge viva. Si es así, se te va a añadir un 15% al monto de tu pensión. Otro factor que se toma en cuenta es si tienes hijos menores de edad o que se encuentren estudiando. Por cada uno de ellos se te va a asignar un 10% al monto de tu pensión. Otro de los factores que se toma en cuenta es si tienes padres que son dependientes económicos de ti. Para esto, se va a tomar en cuenta que ellos se encuentren vivos al momento de la solicitud de la pensión. Y por cada uno de ellos se te va a asignar un 20% al monto de tu pensión. Por último, si tú no tienes esposa o cónyuge, si no tienes hijos menores de edad, si no tienes padres dependientes económicos de ti, se te va a añadir una ayuda que se llama ayuda de soledad, que corresponde a un 15% adicional al monto de tu pensión, siempre y cuando no cumplas con los aspectos que te acabo de mencionar. Ok, continuando con el cálculo, vamos a suponer que esta persona se pensiona a la edad de 60 años. Y además de eso, vamos a calcular como si esta persona se tratara de pensionar en este año, en el 2020. Vamos a ver
¿Cuál es el monto de la pensión que a esta persona le correspondería por tener 1.339 semanas reconocidas, un salario promedio de 118.74 y con una esposa viva y a la edad de 60 años, como te mencionaba ahorita? El monto que esta persona recibiría sería de una pensión de 3.120 pesos con 35 centavos. Prácticamente esta persona ni siquiera alcanza el mínimo de la pensión del 2020, que es 3.745.89. Como no la alcanza, esta persona sería acreedora al monto mínimo, que es el de 3.745.89. Vamos a checar qué tanta variación existe si esta persona con los mismos datos que tiene actualmente se decide esperar y se pensiona a la edad de 61 años. Vemos que sí aumentó, pero no fue algo tan significativo, solamente aumentó a 3.328.37 pesos mensuales. Igual no alcanza el mínimo, entonces se le asignaría el monto mínimo de pensión del año 2020. Vamos a suponer que se espera esta persona, vamos a subirlo a que quiere pensionar a los 63 años con el mismo número de semanas, que son 1.339, con un salario promedio de 118.74 y con una esposa, para ver cuál es el monto que recibiría. Casi, casi está llegando al monto mínimo, pero aún así no lo supera. Entonces, mientras no lo supere, él va a seguir recibiendo el monto mínimo de pensión de este año. Vamos a simular, por último, que esta persona se decide pensionar a la edad de 65 años para que le corresponda el 100% de la pensión. Si él se esperara a la edad de 65 años, él estaría recibiendo el 100% del monto de su pensión. Este sería el equivalente a 4.160 pesos con 47 centavos mensuales. A pesar de que es un monto mayor, pues sí vemos cómo fue diferente a que él se pensiona a la edad de 61 años. El esperarse a los 65 años puede recibir una pensión mayor al mínimo, a diferencia de que estaba a los 60 años, que estaba muy por debajo del monto mínimo. Y así sucesivamente podemos ir verificando los datos. Vamos a suponer que esta persona, con esa misma cantidad de semanas, pero que su salario promedio de las últimas 250 semanas fuera de 500 pesos, con una esposa, pero a la edad de 60 años, para ver cómo esto repercute de alguna manera en su salario mensual. Esta persona casi estaría recibiendo los 7.800 pesos. Vemos cómo en el caso anterior, por tener una gran cantidad de semanas, pero un salario muy bajo, pues no le ayuda mucho. Al tener una gran cantidad de semanas y un salario mejor, pues sí, casi la pensión se va a casi el doble, ya que ese número de semanas y ese salario es un muy buen número para solicitar una pensión. Bueno, en otros videos te voy a explicar más a detalle sobre este tema. De igual manera, si tú tienes alguna duda o inquietud, házmela saber en los comentarios en este video o puedes contactarme en mis redes sociales. En la descripción de este video te voy a dejar el contacto de mis redes sociales, la dirección web del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde tú puedes acceder para sacar el informe de las semanas como el que yo te mostré. Y de igual manera, si tú deseas checar tu caso personal, mándame un mensaje a mis redes sociales para verificar cuál sería el monto al que tú estarías ascendiendo de tu pensión. Nos vemos en los siguientes videos y está al pendiente de mis publicaciones. Gracias.